El Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, dice la palabra de Dios. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vivimos días en los cuales estas palabras de Jesucristo se hacen más urgentes, más importantes debido al sufrimiento mundial, porque no se trata solo de Nicaragua o de León, se trata del mundo entero en donde estamos sufriendo el flagelo de este virus que está matando a muchos seres queridos. Hermanos de congregación en Managua esta semana han muerto padre e hija de una congregación muy conocida allá en nuestra ciudad. Hay tanto sufrimiento que se requieren muchas acciones, como las acciones que tomó el samaritano. La Biblia dice así de este hombre. Mire qué impresionante. Contemos las acciones, veamos los verbos de la acción, la actitud que tuvo este hombre. La primera acción, dice la Biblia acá, que él sintió, ¿qué cosa? Compasión, misericordia. Número 1. Dice también que se acercó a él. Número 2. Número 3, dice que le curó las heridas con aceite y vino. Número 4, puso vendas al hombre. Número 5, dice que lo subió en su propio animal de carga. Y número 6, se lo llevó a un alojamiento. Número 7, lo cuidó. Número 8, sacó el equivalente al salario de 2 días. Número 9, se lo dio al dueño. Y número 10, le dijo al dueño: cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré al regreso. Entonces, aquí lo que vemos es un hombre que tiene una actitud con acción. Mira una circunstancia, una situación complicada, y el texto aquí, por lo menos en la versión Dios habla hoy, dice que hizo por lo menos 10 cosas. Y la primera cosa que hizo fue sentir compasión por el dolor humano. Se acercó, lo curó, lo subió a su cabalgadura, se lo llevó, lo instaló en un mesón, cuidó de él.
le dio dinero a la persona que estaba encargada del mesón, del alojamiento, y todavía le dio recomendaciones comprometiéndose que si el enfermo duraba más tiempo en curarse o que si gastaba un poquito más, entonces él repondría ese dinero. Esta es una historia de circunstancias. Escuche bien, una historia de circunstancias. La circunstancia es el problema que está atravesando ese hombre desconocido. Las circunstancias es el robo, prácticamente el asesinato de este hombre. Pero le quiero decir algo. El hombre asaltado eligió esa circunstancia. No eligió esa circunstancia. Los religiosos que pasaron adelante eligieron esas circunstancias. No, simplemente ahí estaba la situación. El samaritano que atendió al moribundo eligió esa circunstancia. No, los únicos que eligieron las circunstancias, ¿quiénes fueron? Los asaltantes planificaron, dijeron, vamos a hacer esto. Cuando pasa aquel tonto, lo primero que vamos a hacer es quitarle. Parece que el hombre se resistió, y en lo que resistió, no le podían quitar todo y terminaron casi matándolo, dejándolo medio muerto. Son los únicos que eligieron las circunstancias, porque en la vida siempre habrá personas dañinas, tóxicas, que van a querer hacerle daño a una u otra persona, siempre, permanentemente. Eso es así. Ahora bien, hablemos de algunas cosas interesantes. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes que aparecen en esta parábola tan interesante son por lo menos 4. Número 1, está el hombre que regresaba de Jerusalén e iba a Jericó. El hombre que iba por el camino, el hombre que a lo mejor era algún comerciante, no sé, porque lo estaban esperando para asaltarlo. Ese hombre iba de regreso. Quizás ya había hecho lo que se había programado. Pero la Biblia no dice quién es este hombre. La Biblia no dice a qué iglesia iba, si era anciano o si era joven o niño. No dice nada de eso la Biblia. La Biblia simplemente dice que este hombre iba en el camino y fue asaltado. Y aquí sacamos una enseñanza muy importante para todos. No requerimos ser buenas o malas personas para que nos vaya mal en algún momento. Por el hecho de venir a la iglesia no quiere decir que siempre nos va a ir bien, que nosotros somos intocables. Eso no quiere decir que nosotros somos intocables, el hecho de venir a la iglesia. Este hombre no sabemos quién era, pero las circunstancias difíciles en algún momento nos toca a todos. Todos vamos a tener que sufrir en algún momento, mis hermanos. ¿Por qué me dio el COVID a mí? Si yo estoy yendo a la iglesia, yo participo. Si yo soy un buen padre de familia, mire, mi esposa no tiene ninguna queja, la tengo como una reina. Yo trabajo, soy el mejor empleado del mes. Hermano, usted no requiere ser una mala persona para que una mala instancia venga a su vida. Todos vamos a sufrir en algún momento una situación complicada. Número 2, están los asaltantes. Siempre nos encontramos a personas malvadas que, no satisfechos con robar, disfrutan que usted sufra. Hermano, todos vamos a sufrir. Estos asaltantes están aquí para decirnos que siempre hay gente mala en la vida. Gente que vive sin principios ni valores. La razón de por qué una persona se porta como lo hace es porque carece de la educación en su conciencia para tomar las decisiones correctas. Usted está esperando que el malvado se arrepienta, y el malvado nunca se va a arrepentir, porque en su conciencia él no ha hecho nada malo, debido a que no tiene el registro de los principios y valores que le indiquen: hiciste mal. Las personas hacen mal sencillamente porque no tienen la educación de hacer el bien. Si yo voy manejando, pero yo no sé que la luz roja no debo pasarla, sino que debo detenerme, si yo no sé eso, yo la paso. Me para el policía y yo digo: ¿por qué me detiene? Es que usted saltó la luz roja. Pero ¿cuál es el problema?, digo yo. Como no tengo la educación de saber que en esa vía no puedo pasar hasta esperar la luz verde, entonces yo actúo como actúo. Las personas actuamos como actuamos de acuerdo a la educación que tenemos. Usted no roba porque no aprendió a ser ladrón.
Usted no es malo porque usted tiene principios y valores. Usted es una buena persona porque está aprendiendo de Cristo, viene a la iglesia, se alimenta de su palabra y entonces eso lo conduce a ser una mejor persona. Esta gente no tenía principios y valores porque no conforme con que le habían quitado sus cosas al hombre, todavía lo malmataron. Número 3, están los religiosos. ¿Y quiénes son los religiosos? Son las personas que van a las iglesias, pero que no son cristianas. Las iglesias están llenas de esas personas. Vienen a las iglesias, cantan, algunos en algunas iglesias saltan, se tiran al suelo, parecen grandes cristianos, se ponen corbatas, van con su Biblia. Ahora con sus celulares tienen aplicaciones que tienen hasta 30 Biblias en una sola aplicación. Esos son religiosos. Son las personas que van a la iglesia pero que no son cristianas. Siguen normas, ideas, doctrinas, pero en el momento en que se requiere que demuestren su espiritualidad y se esconden, que ayuden al prójimo y nunca pueden, no tienen tiempo, no tienen recursos. Todas las iglesias están llenas de estas personas indiferentes. Pero en esta iglesia se está predicando este mensaje por si hay ese tipo de personas, que se erradique del corazón la religiosidad que nos aleja de los demás. Número 4, está el samaritano. ¿Quién es el samaritano? El samaritano es la persona que menos se espera. No es ni cristiano ni no cristiano. No, simplemente es la persona que hizo el bien cuando miró una necesidad. No dice si iba a la iglesia, no dice si iba a la sinagoga, simplemente vio la necesidad y socorrió. Esta persona vive según principios y valores, es una persona con un alto sentido humano y siente compasión por las necesidades de los demás. Ese es el samaritano. ¿Va a la iglesia o no va a la iglesia? Pero cuando él mira una necesidad, el corazón se le hace pequeño y dice, no me puedo quedar indiferente. Ahora yo les pregunto una cosa muy sencilla. Hemos hablado de 4 personajes. Número 1, el asaltado, la persona que fue asaltada. Número 2, los asaltantes. Y ay, ¿qué me les pasó hoy? Número 3, los religiosos. Y número 4, el samaritano. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de estos 4 quiere ser usted? ¿Cuál de estos 4 quiere ser usted? ¿Quiénes quieren ser los religiosos? Nadie quiere ser los asaltantes, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el samaritano? ¿Quiere ser el samaritano? Para ser el samaritano, mis queridos hermanos, abra los ojos, mire al que está ahí, al lado. Hay alguien que está enfermo, alguien que está sin trabajo, alguien que necesita una palabra. Para ser el samaritano basta solamente que mire a sus hermanos en la congregación, mire a sus compañeros de trabajo, mire a sus familiares que están necesitando una palabra de afecto, más de su tiempo, más de su cariño, más de su presencia. Usted, si quiere ser el samaritano, abra los ojos y mire a su alrededor. Hay tantas necesidades, no nos podemos quejar por falta de trabajo en ese sentido. Entonces, todos los que quieran ser los buenos samaritanos, vean a su alrededor, hay muchos heridos, necesitados, personas que han sido quebrantadas emocionalmente y necesitan una palabra. Ahora veamos 2 actitudes que aparecen aquí. Número 1, aparece la indiferencia. Los religiosos representan la indiferencia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible ver una necesidad y pasar de lejos ante esa necesidad, siendo creyentes, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo es posible ver una necesidad y permanecer sin decir sí y sin decir no? Simplemente nos da igual. Mire, indiferente, ¿quién es? Una persona que no muestra una actitud positiva
ni negativa hacia determinada cosa o persona, o que no la muestra hacia nada ni nadie, no le interesa. Vive en el mundo, pero es un extranjero. Es decir, no se da cuenta de nada. El mundo no existe, las personas no existen, la necesidad no existe. Él está ahí, no le interesa. Los nicaragüenses no somos muy indiferentes que digamos. Se oye el chillido de un frenazo y todos nos salimos a ver. ¿Verdad que sí? O en la calle están pistoleándose, tiran unos balazos y en vez de meternos a refugiarnos, abrimos, sacamos la cabeza. No somos muy indiferentes. ¿Saben una cosa, hermanos? No podemos permanecer indiferentes porque muchas personas se van de las iglesias porque sus necesidades no son resueltas. En las iglesias necesitamos ministrar a las personas que vienen, porque a las iglesias vienen de todo tipo de personas. Bueno, yo los conozco de cara, pero habrá alguien que está luchando con la soledad, por ejemplo, es soltero o soltera de mucho tiempo. Esa es una situación difícil que mucha gente está afrontando. Tiene que haber un ministerio aquí para ese tipo de personas. Hay personas que tienen capacidades diferentes. Familias que están luchando con miembros que tienen capacidades diferentes. La iglesia no debe permanecer indiferente a esa situación. Hay gente que está sin trabajo. O hay personas que están luchando con un vicio. El que bebe mucho, por ejemplo, no bebas, te estás haciendo daño, vas a morirte, mirá, no, y aquel sigue bebiendo. Usted no se ha dado cuenta que esa persona necesita un tratamiento porque esa es una intoxicación y entonces el cuerpo le está pidiendo, necesita, no es que está en la voluntad simplemente, está bebiendo y está bebiendo. Entonces dice usted, es que ese es así, ese se va a morir en su ley, pero usted no comprendió que tiene una necesidad, la necesidad de recuperarse, de sanarse. En la iglesia hay padres que están olvidados por sus hijos y dicen los padres, ay, dice, mira, cría cuervos y te sacarán los ojos. Porque los hijos no los visitan, no los ayudan. Y cuando les piden ayuda, los hijos son indiferentes. O los hijos, por ejemplo, que están creciendo con padres déspotas, que no los tratan bien, que siempre los están criticando. Ese tipo de hijos que sufren también el flagelo de vivir con una madre o un padre abusivo, porque ambos pueden ser abusivos en una familia. O el esposo o la esposa que están sufriendo daños de parte del cónyuge. Estamos en un contexto donde las cosas están completamente desordenadas y la iglesia no puede ser indiferente ante las necesidades de sus miembros. Todos aquí tenemos alguna necesidad y necesitamos venir a la iglesia y suplir esa necesidad emocional, psicológica, espiritual, sobre todo para recomponer nuestra vida y seguir adelante, agarrar fuerza. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para venir maltratado y salir peor. No, porque el predicador no puede estar gritando aquí, llamándoles la atención de una forma ruda a los hermanos sin entender sus necesidades. Fue muy lindo lo que dijo el hermano hoy en la clase. Las necesidades humanas siempre están primero. Las necesidades humanas siempre están primero. No debemos ser predicadores como que si fuéramos jefes de la gente. Tenemos que ministrarlos, estar cerca, pastorearlos, ayudarles. Y felicito a mis hermanos por esa gran labor que están haciendo. Porque si ustedes están aquí, indica eso que tienen un buen pastoreo. Entonces, no podemos tener iglesia indiferente ante la situación y los gravámenes humanos. Necesitamos iglesias donde la gente se recupere, donde la gente sienta que hay amor y que hay comprensión. Y también está la otra actitud, la actitud del apego, la actitud de la sensibilidad que demuestra este samaritano. El samaritano demostró que tenía sangre en las venas, que era un ser humano, socorrió, vio la necesidad. Él no estaba preguntando, ¿y ese de qué iglesia será?
¿Y ese qué pensará? ¿Y ese de qué partido político será? No preguntó nada de eso. Miró que el hombre estaba malmatado, medio muerto, y dijo, sintió compasión de él, dice la Biblia, dice el Espíritu Santo. Entonces, las iglesias deben ser lugares donde hayan buenos samaritanos. ¿Quién quiere ser un buen samaritano? Miremos a nuestro alrededor. Veamos a nuestros hermanos, hermanas. Veamos a nuestros padres, nuestros ancianos, nuestros amigos. Ahí está la oportunidad de ser un buen samaritano. ¿Qué dice la Biblia? Y escuchen lo hermoso. Me encanta este pasaje porque lo disfruto mucho. Disfruto lo que dice aquí. Mateo capítulo 11, versículo 19. Cristo está contestando a los malos religiosos que se están burlando de él. Dice que Jesús era amigo de pecadores. Amigo de pecadores. ¿Alguna vez ha entrado aquí una persona que usted considera, ese ni que se bañe en agua bendita, no va para el infierno? Ha entrado una persona aquí que usted que dice, mira quién vino ahí. Ha entrado una persona así. A las iglesias viene todo tipo de personas, lo vuelvo a decir. Personas que tienen trastorno de personalidad. Por no decir exactamente, por no decir exactamente cómo se dice. Trastorno de personalidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Los condenamos. No, mire lo que dice la Biblia ahí. Dice que a Jesús le decían amigo de pecadores, de borrachos, de ladrones, bebedor de vino, le decían, ay, comelón, ve, ese Jesús que come. Sí, leamos la Biblia y vamos a ver que Cristo tenía una gran compasión por todas las personas. Cristo no discriminaba. Cristo no decía, este sí puede entrar y este no. No. Nosotros no debemos asustarnos cuando veamos a las personas ingresar a la iglesia. Si una persona viene a la iglesia, tal vez tiene una necesidad espiritual que quiere evacuar. Pero si nosotros somos indiferentes ante esa necesidad, lo que hacemos es que la gente se vaya. No podemos ser así. Tenemos que entender lo que es el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia que Cristo era amigo de pecadores. Imagínese usted, ¿quién puede ser un pecador? Describamos quién puede ser un pecador. Uno. ¿Quién puede ser un pecador? ¿El borracho? ¿El drogadicto? ¿El que no está conforme como nació? Por no decirlo de otra forma, ¿verdad? Esos son pecadores. Queridos hermanos, Cristo no rechazó a esas personas. No fue indiferente. No las dejó así. Las ayudó. Dice también el Evangelio, mis queridos hermanos, que Jesús no rechaza a las personas, sino todo lo contrario, se acerca a las personas. Y es la cercanía de Jesús lo que hace que las personas cambien. La cercanía de Jesús es lo que hace que las personas cambien. Entró a la casa de Zaqueo y cuando Zaqueo estaba allá, a Zaqueo le caía mal a todo el mundo. Era el que cobraba los impuestos. El cobrador de impuestos vivía del excedente que le quedaba de los impuestos. Los romanos habían establecido una cuota y todo lo que ellos cobraran de más, esas eran las ganancias. Zaqueo era un ladrón, porque la Biblia dice que él aseguró cuando entró Jesús, si yo le he robado a alguien, le devuelvo ¿cuánto? 4 veces. Eso se llama en el Antiguo Testamento la ley de la restitución. Cuando alguien le robaba algo a alguien, se lo tenía que devolver 4 veces. Y también era ladrón porque dice, yo le voy a dar la mitad de los bienes que tengo a los pobres. Eso también es la ley de la restitución. Zaqueo era un ladrón. Todos lo recriminaban, nadie quería juntarse con él. Era la persona, el azote del barrio, le decían a este hombre Zaqueo. Porque era la persona que se había lucrado
con las ganancias de todos los vecinos. Pero cuando Cristo entró en su casa, Él sintió algo y dijo, voy a cambiar. Se puso de pie y exclamó, dijo, yo quiero cambiar, Señor. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia con Zaqueo? Que Jesús entró a su casa. Eso hizo la diferencia. La diferencia la hizo Jesús cuando a Él, según el Evangelio en Marcos, se le acerca un leproso, se pone de rodillas el hombre y dice, Señor, si quieres, sáname. Y Cristo responde a esa necesidad y no solo lo sana, no solo Cristo dice, quiero. ¿Saben qué dice la Biblia que hizo Jesús? Dice la Biblia que Jesús lo tocó con la mano. Eso quiere decir que Cristo es el buen samaritano que tiene un acercamiento con las personas. El Evangelio solo puede cambiar cuando nos acercamos al necesitado, a la persona que está sufriendo, a la persona que necesita un hombro para llorar. Por eso el Evangelio dice que aquel verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Los apóstoles, los discípulos comieron el pan que cocinó Jesús. Los peces que cocinó Jesús estuvieron con Él, y un atrevido dijo, yo no voy a creer si yo no meto mi mano en su costado, en sus heridas. Porque Cristo estaba cerca. Cristo dijo todavía, yo me voy, pero voy a venir y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. La diferencia del Evangelio, mis queridos hermanos, es la cercanía de Jesús con nosotros. Esa es la diferencia del Evangelio. Queridos hermanos, solo una cosa puede convertirnos en buenos samaritanos, o mejor aún, nos puede hacer como Jesús. Es la cercanía que demostremos a los necesitados. Los invito a no pasar de largo. Hay personas enfermas, personas necesitadas de una benevolencia, gente que está sufriendo porque perdió un ser querido. La iglesia, mis queridos hermanos, tiene que ser una clínica de rehabilitación, donde las personas emocionalmente destruidas, quebrantadas, encuentren sanidad. No debemos pasar por alto ni mantenernos de lejos ante las tragedias humanas. No hagamos de la iglesia un lugar donde un grupo de fanáticos se reúnen para adorar a Dios y que al salir se olvidan de todo, se olvidan del mundo, se olvidan del enfermo, del desempleado, de la persona que está sola, de la mujer que está siendo maltratada o del hombre que está siendo maltratado, de los hijos que están siendo maltratados. No nos olvidemos de eso. No actuemos como los religiosos que pasaron de largo. Que la iglesia sea el lugar donde hay amor, sensibilidad y apoyo para el que está en serios problemas. Eso tiene que ser la iglesia, mis queridos hermanos. Ahora, el cuarto rey mago es la historia de Artaban. Artaban es un príncipe persa. Él tiene todo allá en Persia. Es hijo del rey y es el heredero del trono. Pero Artaban tiene una afición. Él le gusta examinar las estrellas, le gusta leer, es un intelectual. Y Artaban, en una ocasión, lee las escrituras hebreas y se da cuenta que hay una profecía que dice que Cristo, el Mesías de los judíos, está próximo a nacer. Entonces, él toma una decisión. Vende todo lo que tiene, sus posesiones, y compra 3 perlas preciosas, 3 piedras preciosas. Lo deja todo, vende todo y dice, yo voy a ir en busca del Mesías que acaba de nacer, voy a ir en busca de mi rey. Y convence a otros sabios de ir con él. Y se forma un grupo de 4. Entonces con Artaban eran 4 sabios que se van. Pero en el camino se encuentra con que los hombres que iban a ir con él, 3, se fueron primero. Y él se da a la tarea de perseguir a esos amigos para ir con ellos a adorar al Mesías que ha nacido. Pero cuando va de camino persiguiendo a sus amigos,
hay un moribundo, un hombre anciano. Y el esclavo que va con Artaban le dijo: Señor, no te preocupes por ese hombre, está viejo, ya se va a morir de todos modos, déjalo, sigamos a tus amigos. El rey le había prometido a ese esclavo que si le ayudaba a su hijo a esa tarea en que iba, cuando regresaba, él iba a ser libre. Y el esclavo quería apurarse porque quería ser libre, agarrar la promesa del rey. Y Artaban le dice: no, tenemos que socorrer a este hombre. Lo agarra, lo lleva a un mesón, así exactamente como la parábola del buen samaritano, lo cura, deja dinero y sigue en su marcha. Cuando llega a Jerusalén, resulta que no encuentra a sus amigos. Y lo que encuentra cuando llega a un lugar, a una aldea, es que los soldados están matando a todos los niños menores de 2 años. Una madre corre, se esconde de un soldado que está tratando de capturar a su hijo, y él, Artaban, se detiene en la puerta, saca una de las perlas y se la entrega al soldado para que él no mate al niño. El soldado se va con una gran fortuna y Artaban evita que una madre pierda a su hijo. Y sigue la búsqueda, y sigue la búsqueda, y sigue la búsqueda del rey y no lo encuentra. Y Artaban llega a parar a un lugar que era un leprosorio, donde solo hay leprosos. Se queda un tiempo con ellos y le enseña que en vez de robar, cultiven la tierra, los educa, comienza a sanarlos. Y Artaban va perdiendo el tiempo y va perdiendo el tiempo ahí, en el leprosorio. Se acaba la comida, las medicinas, y él entrega una perla para que la gente del leprosorio vaya y compre víveres y todo lo que necesitan. ¿Cuántas perlas le están quedando a Artaban? Una perla. Luego hay otro episodio en donde Artaban tiene que entregar la perla nuevamente a la gente de ese lugar. Pasaron 30 años y ese hombre estaba sirviendo en ese leprosorio. Había encontrado que se sentía alegre, gozoso, sentía tristeza por no haber encontrado al Mesías, pero se sentía al mismo tiempo alegre por estar sirviendo a los enfermos, a los que necesitaban alimentos. Y un día llega su esclavo y le dice: Señor, por fin encontramos al Mesías, Jesús está allí, vamos, encontramos a tu rey. Y dice Artaban: ya no puedo ir donde el rey, porque ya no tengo nada que ofrecerle. Y la mujer encargada del leprosorio le dice a Artaban: no te preocupes, mira, yo sabía que este momento iba a llegar. Aquí dejé la perla, la última que me diste, te la entrego. Ven, corre, busca a tu Mesías, busca a tu rey y entrégale todo esto. Y Artaban, enfermo, ya viejo, se levanta, toma la perla y va a buscar al Mesías. Tiene un paro cardíaco en ese momento, se desvanece por un momento, y luego cuando se levanta, la hija de un amigo de él, de Persia, estaba siendo llevada por unos soldados para ser vendida como esclava, porque su padre había muerto debiendo muchas cosas. Pero ya Jesús está crucificado en el Calvario. Y Artaban solamente tiene la esperanza de, bueno, ya el Señor está crucificado ahí, por lo menos voy a llevar esta perla y se la voy a poner al pie de esa cruz. Pero cuando los soldados van con la chica de unos 20 años, Artaban dice a los soldados: deténganse, por favor, no hagan esto. Mira la cruz, mira a la muchacha y entrega la perla para pagar las deudas del padre de la muchacha. La muchacha sale libre, simplemente se va, y Artaban queda enfermo, sin perlas, Cristo crucificado.
En ese momento toma la decisión de volver a su hogar, a Persia. Ya no tenía nada, estaba viejo, enfermo. Y en un momento del camino se recuesta sobre una roca. Y en ese momento, en agonía, un hombre se acerca a él. Artaban. Artaban abre los ojos de esta forma. Mira, hermano, sorprendido. Señor, ¿eres tú, Señor? Sí, Artaban, dice, era Jesús. Ay, Señor, dice Artaban, te he buscado por 30 años y nunca pude encontrarte. Tenía tesoros para ti, tenía perlas preciosas, pero ya no tengo nada que darte, dice Artaban. Y Jesús, la voz de Jesús, le dice: Artaban, no te preocupes, porque todo lo que me ibas a dar, ya me lo has entregado. Y Artaban reflexiona y dice: pero Señor, nunca te he visto, jamás te he visto, hasta ahora estoy contigo. Y Jesús responde: Artaban, estuve enfermo y visitaste mi hogar. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Pasé hambre, estuve desnudo y tú me ayudaste. Y Artaban dice: Señor, pero si nunca te he visto. Y el Señor concluye diciendo: cuando tú ayudaste a alguien, me ayudaste a mí. Y en ese momento el personaje mítico de Persia muere con la comprensión en sus ojos de que en cada necesitado encontró a Jesús. Un día todos nosotros, queridos hermanos, vamos a ser juzgados por el Señor. ¿Y sabe cuál va a ser la ley que el Señor va a utilizar para medir si somos aptos para el reino de los cielos? ¿Sabe cuál va a ser ese código que va a utilizar? Va a ser el trato que le hayamos dado a las demás personas. Vengan, benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino que está preparado para ustedes, porque yo tuve hambre y me dieron de comer. Tuve un trastorno de personalidad y no me despreciaron. Fui una persona enferma en la iglesia con necesidades y no me vieron ustedes como una carga. No, oraron por mí, me visitaron, me llevaron medicinas. También Cristo es el que no viene a la iglesia, pero que también tiene necesidad. En cada necesidad está Jesús. Hagamos de la iglesia, hermanos queridos, un lugar en donde la gente encuentre soluciones, ayuda, apoyo, para que se sientan bien. Veamos en Jesús, veamos en cada persona a Jesús. ¿Qué les parece? Hagamos de él nuestro ejemplo del gran samaritano. Oremos. Querido Padre, gracias por esta iglesia. Hay muchas necesidades, sobre todo hay gente que está muy enferma, Señor. Incluso escuché que hay gente que ya no va a seguir viviendo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos con compasión, con misericordia, para que podamos socorrer al necesitado. Ayudar, Señor, al que está caído en el suelo, básicamente. Concédenos tener amor, compasión, cariño, Dios. Que esta sea una iglesia que se distinga por ser un buen samaritano. Y que todos los que tienen necesidades sientan que aquí hay una respuesta. Que no cerremos los ojos, Señor, ante el vecino que sufre, al hermano que sufre, el familiar nuestro que está ahí, que no lo sigamos maltratando, Señor. Que no juzguemos, sino que comprendamos y que ayudemos. Que tengamos cercanía a Dios para que realmente practiquemos el Evangelio, el toque de Jesús. Alabado, bendecido y santo es tu nombre por Cristo nuestro Señor. Amén.